¿Qué tal amigos? Bueno, hoy este video se va a tratar de cómo convertir un transfer regular en un super transfer utilizando una técnica llamada polvo poliamida o con polvo poliamida más bien. Este polvo es un polvo muy finito, tiene muchos usos. Este solamente es uno de esos usos. En otro video estoy poniendo cómo vamos a sublimar sobre algodón con el polvo también. Y pues bueno, para no hacerla tan larga, vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar son obviamente el transfer fondo oscuro, que es este transfer con los cuadritos atrás, es un transfer regular. Y nuestra impresora, obviamente el diseño. Aquí voy, hablando de la impresora, voy a hacer un paréntesis porque vamos a hablar de los pigmentos que están cargados en la impresora. Esta impresora, cuando yo la adquirí, venía con estos pigmentos, que son pigmentos tipo dye. Pueden ver cómo son algo transparentones. Este se supone que es el amarillo. Y pues simplemente estos pigmentos no me funcionaban o no me estaban funcionando. Y le hice una limpieza de cabezal y lo cambié por estos pigmentos. Estos son pigmentados, tintas pigmentadas para impresora. Y estas son tintas tipo dye, que son más delgadas, ¿bien? Por eso, menos, si con un transfer regular tiene un promedio de vida de 4 meses, con este, olvídenlo, se cae luego, porque como no está tan pigmentado. Pero bueno, ahí está para que vean la diferencia, como este es como cremoso y este es como transparente, ¿bien? Bueno, vamos a cargar nuestra hoja. Les voy a enseñar esta técnica utilizando los materiales básicos que podríamos tener. No lo voy a cortar con plotter. Lo voy a mandar a imprimir aquí desde mi programa de corte. Más sin embargo, deja de darle a aceptar. No voy a cortar con plotter, voy a cortar con tijera. Mientras esto sucede, mientras esto se imprime, vamos a hablar de los materiales que vamos a utilizar. Obviamente vamos a utilizar el polvo, la poliamida. Vamos a utilizar un papel transfer ya utilizado. Aquí tengo unos que ya están utilizados. Bien, este era lo que trae la base del transfer. Ese es el papel que quedó. Esta parte brillosa es la parte siliconada. De igual forma no importa mucho el tipo de papel que utilicen. En este caso yo estoy utilizando este porque me sobró y porque suelo reutilizarlos. Bien, puede ser cualquier otro papel, ¿vale? Pero pues de preferencia utilicen estos. Vamos a utilizar también tijeras porque como les decía vamos a cortar a mano. Y vamos a utilizar nuestro pegamento en spray. En este caso estoy utilizando este SK100 que me ha salido muy bueno. Bien, y pues bueno, aparte de la plancha, esta es la prenda donde vamos a hacer ahorita el transfer. Una charolita para agregarle el polvo. Una prenda oscura para que vean cómo queda nuestra plancha. Mi plancha está así. Son 165 grados por 25 segundos. Eso es lo que voy a utilizar. Y también tenemos un bote con agua y un poco de jabón. Le vamos a agregar un poco de jabón porque la vamos a tallar. Y vamos a ver si realmente esta técnica sirve. Si realmente le da mayor resistencia al transfer. Y pues vamos a tratar de hacer todo en un solo video. ¿Vale? Bueno, voy a cortar un poco en lo que acaba la impresión. Voy a dejar secar la impresión porque a veces sale un poco fresca la tinta. Voy a dejar unos segundos, unos minutos a que seque y continuamos, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí. Déjenme ajustar un poquito la cámara. Ya tenemos nuestro papel transfer impreso. Ya lo dejamos secar un poco para que no se nos corra por accidente si le damos con el dedo o algo así. Voy a mover mi polvito para acá. Bien, ahora les voy a enseñar para qué estábamos ocupando este otro papel. Vamos a tirarle una ligera rociada, muy ligera, la verdad. Apenas le vamos a dar un disparo. Ups, creo que hasta me pasé, pero bueno, era algo muy ligero. Bien, y vamos a despegar nuestro transfer. Porque vamos a ocupar la base. Ahí está, más rápido, ¿verdad? Bueno, vamos a despegar el transfer. Y en este mismo que despegamos, perdón, se me movió un poquito la cámara. En este mismo que despegamos, vamos a posicionar el transfer boca abajo. Bien,
No importa si queda muy derechito, no se preocupen. Ahora, con el transfer que vamos a agregar un poquitito de sprite, no le agregamos mucho. Lo vamos a tratar de posicionar lo más cercano que se pueda a lo que era nuestro antiguo transfer. Bien, ahí está. Listo, ya salvamos, digamos que el papel original, que es el que vamos a utilizar para planchar. ¿Por qué? Déjenme mostrarles otros papeles transfer que tengo aquí, los cuales ya han sido utilizados, y para enseñarles por qué es que estoy haciendo ese movimiento. A ver, vamos a ver, aquí tenemos este que tal vez podrían funcionar. No sé qué tan visible sea en la cámara, pero se le ve un ligero fantasma amarillo en estas áreas, y eso es porque ya fue utilizado, obviamente. Si estas cosas amarillas nosotros venimos y las planchamos en este transfer, puede que se les salga, que se le transminen o se les atraviese, y más si tiene áreas blancas, parte del diseño áreas blancas, ese amarillo lo va a contaminar. Por eso es que liberamos este, que era el original que traía este Superman, porque está limpio. Bien, y este es el que vamos a utilizar para planchar. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar con nuestras tijeras en caso de que no tengan plotter de corte. A mí me gusta especialmente en este diseño dejarle un pequeño estroque blanco alrededor, aunque también pueden cortar al ras de su diseño, ¿no? No hay ningún problema. Simplemente si ven que le estoy dejando yo un pequeño estroque blanco, es porque ese diseño en particular, así me gusta a mí dejarlo con una pequeña orillita blanca. Bien, y vamos a seguir cortando. Espero me quede más o menos derecho. Lo que hago es dejarle el estroque lo más parecido en todas sus áreas. Ya tengo cortado el transfer. Ahora lo que voy a hacer es despegarlo un poquito de sus 4 orillas, pero lo voy a dejar pegado del centro. O sea, es decir, no lo voy a despegar en su totalidad, solamente un poquito en las orillas. Déjenme regreso por mi herramienta. Es que con esta herramienta, bien, vamos a despegar, porque como me pasé de pegamento, no debería de sonar tan así, pero vamos a despegarlo un poquito. Procure no recargarse mucho en el diseño porque está fresco, a pesar de todo está fresco, y nos puede traer que se nos dañe o algo, ¿no? Queremos que salga bien. Bueno, ahí está, ya lo arrebaté lo más que pude. Bien, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, de preferencia con otro papel usado como este que tengo aquí. Este lo voy a cubrir un poquito, no quiero que se me contamine. Voy a posicionar este aquí arriba. Bien, le voy a sprayar el pegamento. Este pegamento es muy bueno, la verdad no ocupa que le pongamos tanto. Bien, pero yo generalmente lo hago con un pegamento líquido y con un pincel, y mojo todo y luego le pongo el polvo. Ahora sí que va de gustos, yo estoy enseñando la técnica más práctica. Entonces ya retiramos. Ahora sí lo que vamos a hacer es agregarle el polvo. Se lo vamos a tratar de esparcir bien, 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 lo más que se pueda. Este polvito dura un montón. A pesar de que solo son 100 gramos. Yo lo utilizo y lo utilizo y lo utilizo y creo que jamás se acaba. ¿Listo? Vamos a mojarlo otra vez con polvo. Bueno, vamos a meterlo al polvo otra vez, nada más para asegurarnos que quede bien. Así es como se tiene que ver el transfer. No debe de traer partes donde se vea el cambio de color. Debe de verse todo espolvoreado, parejito. Si en una zona no les quedó bien, es muy probable que les va a fallar allá a la hora de llevarlo a la plancha. Por eso les recomiendo que lo sprayen bien, o luego voy a mostrar el otro video con la otra técnica donde lo mojo con un pincel y un pegamento líquido que tengo, y donde también queda bastante bien. Bueno, ahí lo vamos a dejar tantito. Vamos a acomodar nuestra cámara. Ahí se alcanza a ver nuestra plancha, ¿no? Ok. Vamos a posicionar nuestra playera ya donde quiera que sea que le vayamos a poner el transfer.
como les decía, yo en este caso, lo voy a poner ahí centrado. Bien. Como tenemos polvito, hay que sacudirnos, ¿ok? Espero esté siendo más o menos entendible el video. Y que me escuche cuando me alejo. Ahora, con el pegamento, perdón, con el Durex, lo que voy a hacer es retirar todos los excesos que no deba de haber en la playera, pelusas, toda clase de contaminación que no debería de estar en mi playera. Lo voy a retirar. Bien, bueno, ahora sí vamos a hacer el último acomodado. Con mucho cuidado voy a despegar. Recuerden que vamos a utilizar nuestro transfer original limpio. Transfer original limpio, nuestro transfer. Con mucho cuidado lo voy a retirar de la hoja que tiene. Recuerden que ya lo había despegado yo previamente para que esto no me cueste trabajo. Lo vamos a retirar. Y lo vamos a posicionar. Ya una vez que lo vamos a posicionar, ya tenemos que trabajar rápido porque el calor de la plancha lo puede empezar a achicharrar y eso nos va a afectar tal vez. Bien, entonces aquí ya lo vamos a hacer rápido. Lo más derecho que se pueda, lo posicionamos. Bien, si les quedó polvito por ahí, quítenselo con el Durex. Nada más con mucho cuidado para no levantar el transfer. Bien, listo. Ahora vamos a poner nuestro papel que estaba limpio, que no tiene manchas ni nada. Con ese lo vamos a planchar, obviamente el lado siliconado viendo hacia el diseño. Hay que asegurarnos que sí va a tapar todo el diseño. Bien, y vamos a planchar. Le vamos a dar 25 segundos a una temperatura de 166, 165 grados. Yo sé que recomienda que el transfer se planche a 200 grados durante 5 segundos, etcétera, etcétera. Yo no utilizo esa configuración. Esta es la que me ha funcionado. Ustedes por favor hagan pruebas, muchas pruebas. Bien, ahora vamos a pasar acá a la mesa, vamos a esperar que se enfríe un poco. Bien, vamos a echarle un poquito de aire. También pueden apoyarse con un trapo. Y darle un pequeño masaje. De forma de que se enfríe. Vamos a tocarlo. Ya está más o menos frío. Aunque sí todavía le falta un poco. Bien, vamos a retirar. Con mucho cuidado, mira, despacito. ¿Qué les parece? Algo que les iba a comentar es que si usamos los de fondo oscuro, que es estos de cuadros azules, el diseño va a quedar brilloso, así como quedó en este instante. Si usamos el transfer de los cuadros rojos, que sería este, el diseño va a quedar opaco. Habrá quien le guste brillo, habrá quien le guste opaco. A mí la verdad me gusta más que quede opaco, que no quede tan brillo. Va a depender de gustos de cada quien, nada más asegúrese de cambiar de uno u otro papel. Bien, también podemos utilizar papel siliconado. Voy a enseñarlo. Este papel que tengo aquí es papel siliconado, es especial para impresión textil y pues ya se le pone y le va a quitar ese tono brilloso que tiene. Este papel se puede utilizar muchas veces. Bien, bueno, ya quedó. Vamos a echarle un ojito, ¿qué les parece? Pueden ver, esto es lo que les decía. Si utilizamos el otro polvo, que es para transfer plastisol, esto hubiera quedado terriblemente duro, acartonadísimo y nada suave como nos quedó aquí. Ahora vamos a ver cómo esta
estructura que tiene ya nuestro transfer ya quedó protegido. Ven ese brillo que tiene, es porque ya quedó protegido. La poliamida ya cayó arriba del diseño y ahorita que lo pasemos a lavar, dudo mucho que se vaya a caer. Ok, ya este estampado va a durar tanto como la vida de la playera. Bien, bueno, ahorita lo vamos a llevar a la lavada y continuamos. Bueno, ya estamos aquí con nuestro bote preparados para echarle algo de jabón. Le quiero echar abundantemente. Esto es muchísimo jabón para una sola playera, pero yo le voy a echar más para que salga bien el ejemplo. Quiero que quede jabonoso y que quede mucha espuma, porque le vamos a dar una lavada de aquellas. Bien, ahora vamos a agitar un poquito aquí para que se nos revuelva el jaboncito. Esto es porque el transfer regular sí te dura unas lavadas si tienes buenas tintas y si tu técnica de planchado es bueno. Mientras mejor tengas la técnica de planchado y la técnica de impresión en general, todo, aunque uses tintas y no uses la poliamida, te tiene que durar bastante el estampado, unos meses. Pero ya cuando le agregas la poliamida, pues no se diga, ya le vamos a alargar la vida de este producto. Vamos a meterlo ahí. Vamos a darle unos pinches talladones. A ver qué pasa. Fuertísimo. Vamos a tallarle con ganas. No sé cómo se debería de tallar nuestra prenda. Vamos, no sé si tallarle con el trapo. Y vamos a tallar aquí un buen rato. En esta parte de aquí. Se tendría que ver cómo se le empieza a caer la tinta. Si le tallamos ahí. Eche más espuma. Como pueden ver, no se le cae absolutamente nada. Vamos a tallarle más. Me gustaría sacar un cepillo. Creo que por ahí tenía un cepillo. De hecho, ya le hemos tallado anteriormente con cepillo. Ya le hemos tallado con un montón de jabón. Ya lo hemos llevado a tallar allá arriba al lavadero, porque ya le hemos hecho pruebas. Porque nosotros manejamos estos productos. Yo vendo estampados, vendo productos personalizados. Y obviamente me aseguro de que lo que esté dando sea algo de calidad. Entonces ya le he hecho pruebas, muchísimas veces le he hecho pruebas. Vamos a hacer más espuma. Y vamos a seguirle tallando. Ahora vamos a tallarlo, no sé, diseño con diseño. ¿Pueden ver? Nada. Absolutamente no se ha movido nada. Yo les comento, tengo prendas ahí que ya tiene mucho tiempo que les hicimos las primeras pruebas. La prenda ya se ve desgastada y el estampado sigue como si nada. Obviamente en un transfer regular, si ya lo hubiéramos tallado así, ya lo hubiéramos tirado todo. Ya, yo creo que esto ya valió la pena la prueba. Como digo, vean, absolutamente nada, no se le movió nada, ni aunque le rasquen con la uña. No se le desprende nada, simplemente la poliamida quedó bien cocinada. Y bueno, ¿qué les digo? Vamos a echarle ya la última tallada, pues, para que... echársela con ganas. Con uñas, pues. Vamos a meterle las uñas. Nada. Bien, vamos a enjuagar. Ahí.
Vamos a enjuagar otra vez. Una buena exprimida. Vamos a... Espero que se haya visto todo lo que hice. Me salí de cuadro, creo. Vamos a echarle una última exprimidilla. Como pueden ver, le di una súper tallada. El diseño sigue intacto. No se cayó absolutamente nada. Nada de nada, de nada, de nada. Sigue brillo, sí, porque usamos el papel brillo. Si le hubiéramos puesto el papel mate, pues se vería como una serigrafía realmente. Es como se tendría que ver y sentir. Inclusive un poco mejor. Y pues bueno, juzguen ustedes mismos. Ahí está el diseño. Sigue completamente intacto. No se nos ha levantado de las orillas. Porque hay unos diseños que si no quedan bien planchados, los levantas de por aquí, les rascas y se despegan. Aquí quedó bien pegado todas las orillas. No en todos los diseños se va a poder esta técnica, pero sí en la mayoría. Bien, hay otros diseños que son más complicados, que traen detalle, traen líneas y todo eso, y requieren otro tratado, pero la mayoría de diseños no vamos a tener nosotros ningún problema. ¿Y qué les parece? Esta fue cómo vamos a convertir un transfer regular o de calidad media en eso, en un super transfer. Bien, así es como lo hicimos. Espero haya sido de tu agrado este video. Like, comenta, opina, propon de qué te gustaría que fuera el siguiente video o qué tema te gustaría que tocáramos. Hay mucho por aprender. De igual manera yo he aprendido muchísimas cosas de otros youtubers, de otras personas que están tomándose el tiempo de compartir con todos nosotros, y pues hasta cierta forma quiero devolver algo de lo que yo sé y aportar. Bien, bueno, espero haya sido de su utilidad. Hasta luego, amigos. Paz.